que favorece a unos y a otros los deja que se mueran, y a otros los deja pobres. Romanos capítulo 2, versículo 11, fíjense lo que dijo el apóstol, el gran apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 11. Y léalo usted, que le conste que es un Dios imparcial, Él es un Dios imparcial. Porque no hay, ya tiene Romanos 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si Él bendijo a Abraham, ¿usted cree que se va a olvidar de usted? La verdad. No se va a olvidar de nosotros. Él no hace acepción de personas. Él no ama más a los gringos porque están güeros, ojos verdes, ¿me entiende? Y a los mexicanos morenitos que se mueran de hambre. Aunque estemos prietitos y chaparritos, Él no nos va a querer, no. Aunque estemos chaparritos y morenitos, nos ama igual que a un europeo, ¿sí sabía? Que a un gringo. Él no hace acepción de personas. Él lo único que quiere ver es que el justo viva a través de su fe. Donde hay fe, ahí se manifiesta Dios. Donde no hay fe, no se manifiesta. Sea güero de 2 metros o sea morenito, chaparrito de 1 metro. Él quiere ver fe. ¿Por qué cree que Dios sanó a algunos? Dicen, tuvieron una campaña evangelística, oraban por los enfermos, se vieron milagros, pero otros 5 de los enfermos se quedaron sentados en su silla y no sanaron. ¿Por qué cree? Porque amó más a los que sí que sanó, por eso los amó más. No, porque esos que sí sanaron ejercieron fe, una sustancia que se llama fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más oiga palabra de Dios hay más fe y hay más manifestación de Dios. No porque Dios ame más a unos, sino porque la fe es una sustancia con la cual Dios opera, para que me entiendan. Los dones espirituales operan, el poder sanador del Espíritu Santo opera a través de esa sustancia. Dios lo dejó así en su palabra, no porque Dios no ame. Al contrario, Dios ama a la humanidad, que quiere que nosotros, en lo personal, estemos, inclusive hasta en la radio, en la televisión, anunciando las buenas nuevas de Dios. ¿Por qué cree que Dios quiere prosperarle a usted? Para contribuir para su obra, para que estemos en radio, en televisión, en un local más grande, para que la gente pueda conocer y oír de Jesucristo, el Salvador, el Sanador, el Prosperador. Eso es lo que quiere Dios, para que la gente no se muera en un hospital. ¿A poco a usted no le duele que la gente se esté muriendo en los hospitales y gran parte de ellos estén yendo al Seol a sufrir? Nos duele, ¿verdad? Y si no le duele es porque Cristo no habita en su corazón. Pero nos debe doler que mucha gente se esté muriendo a corta edad. ¿A poco no es feo cuando dicen a fulana persona iba por la calle y le tocó una balacera y quedó? Es triste saber eso, ¿sí o no? Es triste saber una persona que murió sin la protección divina de Dios. ¿Por qué murió? No murió porque Dios se lo llevó, murió porque él no conocía al Dios que protege, no conocía la protección de Dios, no sabía que tenía ángeles que le servían a él y que lo podían proteger de cualquier cosa. Entonces eso tenemos que retransmitirlo por los medios de comunicación, que la gente conozca, que las personas conozcan a ese Dios de la Biblia. ¿Cómo, dice en Romanos capítulo 10, y cómo creerán si no hay quien les predique? Mire, vamos a Romanos 10. Romanos capítulo 10. Fíjese bien lo que dice aquí. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? 13, perdón. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, ¿cómo la gente podrá sanarse de una enfermedad incurable? ¿Cómo cree que podrá sanar la gente? ¿Cómo cree que podrá salir de un hospital de un cáncer si no hay quien les predique? ¿Verdad? Es más difícil estar yendo a todos los hospitales de Guadalajara, que a veces ni te dejan entrar. Yo he ido a los hospitales ahora por personas, pero es más difícil estar yendo a los hospitales. No es más fácil tener un programa de radio
y que la gente, la humanidad en general empiece a oír ese programa de radio, empiece a oír de Jesús, el que los va a sanar, el que los va a salvar y los va a liberar de las tinieblas, claro que es mejor, ¿verdad? ¿Cómo cree que se entra a la radio? A través de contribuciones que hacemos para poder pagar los programas de radio. Sin dinero no hay radio, y si no hay radio no podemos predicar el evangelio. ¿Sí sabía? O llega a menos personas el evangelio. ¿Por qué? Porque la mayoría dice, pues tienes que estar pobre, y entre más pobre le agradas a Dios, y hay pobrecitos que le hace que seamos 50 personas, mira, siempre nos vamos a amar y vamos a estar unidos los 50. Dios no es un Dios de pequeñeces, Dios quiere que multitudes sean salvos, por eso Él amó al mundo, no amó a nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Amó al mundo, a usted le ama, pero Dios amó al mundo en general, a la humanidad en general. El corazón de Dios, ¿cuál cree que es el corazón de Dios? Que la humanidad sea salva en general, que la humanidad escuche de Jesucristo, que hasta el África pueda llegar alguien a predicarles el evangelio. ¿Me explico? Ya hay mucho estadounidense que va al África a predicarles, ¿sabía? Hay mucho africano que se está salvando, porque hay personas que han destinado economía para ello, para enviar a alguien y dedicarle tiempo, dedicarle dinero y dedicarle esfuerzo para ello. Entonces es necesario que la mayoría de las personas conozcan de Jesucristo. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos de esa manera? A través de que nosotros le creamos a Dios en el área financiera. Usted le cree, Dios lo prospera a usted, Dios le multiplica a usted en lo que usted siembra en su reino, Dios lo hace próspero a usted, disfruta la prosperidad y contribuye para que el reino de Dios se extienda y para que la gente sea salva. Ese es el objetivo del evangelio, salvar a la humanidad, ¿sí o no? Ese es el objetivo del evangelio, que el mundo sea salvo. ¿Cómo podrán ser salvos? A través de que nosotros le creamos a Dios en las finanzas, pero también usted puede predicarle a sus vecinos, ¿correcto? Pero no se conforme con predicarle también a sus vecinos, también es necesario que a los que no pueda llegar usted y que puedan escuchar una radio o un programa de televisión, ellos puedan también conocer a Jesús. ¿Está correcto que para eso es la prosperidad? Los que dicen, déjame toda mi vida pobre, yo quiero ser pobre. Yo no quiero saber nada de prosperidad, déjame así, yo quiero seguir siendo pobre, pues qué egoísta, ¿no? Porque mientras yo viva bien, no me importan los demás, eso es lo que quiere decir. Mientras a mí tenga mi alimento, mi gasolina para mi carro, para mi casa, mis hijos, y que mis hijos estudien, ya con eso me basta. Muchas personas dicen, creyentes o denominados cristianos, a mí no me importa prosperar, no me hables de eso. Lo que me importa es Jesucristo. Dicen, pues si le importara a Jesucristo, la opinión de Jesús es que el evangelio llegue a la tierra, a toda la tierra. ¿Sí sabía eso? Entonces no les importa la obra de Jesús, no les importa prosperar, no les importa contribuir para el reino de Dios. Y así hay muchos, créalo, que creen que nosotros les predicamos prosperidad para nosotros llenarnos nuestros bolsillos. No es así. Si fuera así no estuviera trabajando yo. Sencillo. Yo trabajo, yo suplo lo de mi familia, Dios me suple para lo de mi familia a través de mi empleo. Créalo que así es. Lo otro es para sembrarlo en su reino. Para en un momento dado tener un local más grande, en un momento dado estar metiendo publicidad de una u otra manera en algún lugar y que el mundo conozca de Jesús. Ese es el objetivo principal de todos nosotros, exactamente. No es un objetivo de unos líderes ni de otros, es el objetivo de Cristo. Por lo cual, nosotros le creemos a Dios en esa área. ¿Usted cree que no quisiera yo, por ejemplo, yo soy socio, le creía a Dios en el área financiera, me hizo socio de una empresa. La empresa no ha producido hasta ahorita ingresos porque está en un proceso de que está iniciando, se está construyendo, etcétera, ya lleva 3 años con ello. ¿Usted cree que no quisiera yo que la empresa esa produjera, me diera mis utilidades para yo poder invertirlo en radio y en televisión? No era para comprarme una casa, era para invertirlo en el mismo reino de Dios. Para eso es. Y Dios sabe que los milagros financieros que he recibido, recibí uno ahora en 2010, recibí un milagro financiero en 2011, recibí un milagro financiero de 270,000 pesos. ¿En qué era que se invirtió? En sillas, en radio. Usted le consta que estuvimos en radio, ¿no? ¿Sí o no le consta?
En eso lo invertí. En lugar de comprarme, hasta una casa me pude haber comprado con ese dinero, o un carro nuevo me pude haber comprado. ¿Por qué no lo hice? Porque me interesa que la gente sea salva. Me interesa que la gente escuche de Jesús. Y ese corazón debe estar en todos ustedes. Entonces le creemos a Dios con esa finalidad. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No hay otro fin más que su reino. Porque Él nos suple todas nuestras necesidades. Y lo demás que invertimos es con la finalidad de que su evangelio sea predicado en toda la tierra. Entonces es importante que entendamos estos principios con la finalidad de que entendamos que hay leyes espirituales dentro de la palabra de Dios. Fíjense, vamos a ver una ley en Génesis capítulo 8. Estamos de acuerdo que el justo va a vivir por su fe, ¿verdad? ¿Qué significa vivir por su fe? Que usted va a sanar por su fe. Es decir, yo no voy a sanar por la fe de mi esposa, ¿me entiende? ¿Sí sabe usted que yo no voy a sanar por la fe de mi esposa? ¿Verdad que no? Su esposo de alguna de ustedes no va a sanar por la fe de ustedes, ¿verdad? Va a sanar cada quien por su fe. Cada quien va a ser salvo por su fe. Cada quien va a ser próspero por su fe. ¿Estamos de acuerdo? Cristo ve la fe de cada persona. Pero nosotros sí podemos influir en las personas para llevarles el evangelio, que ellos crezcan en fe y ellos oigan. Y al oír la palabra de sanidad, ellos sean libres. ¿Me explico? Y después usted ora por ellos y se ve el milagro. Usted solamente les apoya, les ayuda. Pero la fe es de cada persona y cada quien va a vivir por su fe. Pero también que dice, el justo por su fe vivirá. Pero ¿qué va a pasar con el justo sin su fe? O sea, uno que es salvo, justo significa uno que es salvo, que lleva al cielo, que cree en Jesucristo. ¿Qué va a pasar con el justo que tiene poquita fe o sin fe? Se va a morir a lo mejor de una enfermedad incurable. Se va a morir a lo mejor de un accidente, porque desconoce que tiene una protección de Dios. Se va a morir a lo mejor en otra circunstancia. ¿Por qué? Porque no tiene fe. ¿Estamos de acuerdo? Si venimos a oír la palabra de Dios a este lugar, no es con la finalidad de venir a reunirnos con los hermanitos, qué buena onda. No se trata de manitos, ni se trata de reunirnos con esa finalidad. Se trata de que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y a través de esa fe usted va a vivir en la tierra. ¿Me explico? No se trata de reuniones hermanales ni de amor. Se trata de escuchar la palabra, que usted sea instruido como un soldado de Jesucristo y no muera en la batalla, independientemente de las circunstancias. Creo que yo he pasado por todo tipo de circunstancias, hasta por enfermedades de las peores. Sin embargo, no me he rendido y me mantengo firme, creyendo en su promesa y en su palabra, aunque reprenda la enfermedad y de repente no veo que sane. No estoy viendo el momento, pero yo me aferro a su promesa que está escrito. Génesis capítulo 8, hay leyes espirituales de que el justo va a vivir por su fe. Y la fe tiene como consecuencias, antes de Génesis capítulo 8, vamos a Santiago capítulo 2, la fe tiene como consecuencia acciones. Santiago capítulo 2. Fíjense bien lo que dice Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 17, de los últimos libros. ¿Ya lo tiene? Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también dice, la fe. ¿De qué está hablando Santiago? De la fe, ¿correcto? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, es muerta. ¿Qué significa una fe muerta? ¿Qué le atribuye a una fe muerta? Que de repente usted le dice, oye, vamos a estar orando por los enfermos ahí en la plaza. ¿Qué es una fe muerta? Que el enfermo diga, bueno, fíjate que no tengo tiempo de ir a la plaza. Mejor que vengan a orar a mi casa. Eso no es fe. ¿Usted cree que un enfermo puede tener fe que diga, oye, un enfermo que quiere sanar y sabe que ya le desahuciaron, que le dan una semana o un mes para que se muera, ¿qué cree que va a hacer? Bueno, por lo menos en mi caso, ¿qué haría yo? ¿Qué haría usted? Oye, corro al lugar donde me dicen que va a haber milagros, ¿sí o no?
Eso es fe. Poner en práctica lo que oímos. Si creemos que Jesús es nuestro sanador, ¿qué va a hacer el enfermo? Correr, oye, voy a estar en los primeros lugares en la plaza, en las sillas, voy a estar en los primeros lugares porque sé que Jesucristo va a obrar en un milagro en mi vida. ¿Me explico? Eso es fe. Pero ¿qué pasa? Que dices, no, pues mira, dile a los hermanitos que vengan y oren a mi casa. Si quieren que yo sane, imagínense. Si quieren que yo sane, díganle a los hermanitos que vengan a mi casa. No, ni vaya usted, por favor, porque no va a sanar. ¿Por qué no va a sanar? Porque no está ejerciendo fe. La fe tiene como consecuencia obra, dice Santiago. La fe, si no tiene obras, es muerta. O sea, es decir, no funciona, pues. Lo oigo, lo creo, pero no lo pongo en práctica. Me explico. ¿Qué pasa en la fe para prosperar económicamente? Sí creo que Dios es mi prosperador, hermano, usted me ha hablado de él y que prosperó a Abraham, pero yo no hago lo que hizo Abraham en Génesis 14, hermano, no siembro en el reino, pero Abraham no prosperó. Sí creo que Abraham no prosperó, pero Abraham hizo una acción. ¿Qué hizo Abraham en su acción? Él dio para el reino, él sembró a Melquisedec, él dio algo. ¿Qué hizo Abraham? Dio, puso la fe por obra. Yo sí creo que Abraham Dios lo prosperó y lo multiplicó, lo hizo riquísimo en ganado, en oro y en plata, dice Génesis capítulo 13. Sí, hermano, yo lo creo eso, pero nada más lo creo y no lo hago. No hago lo que hizo Abraham para prosperar, ¿correcto? Entonces no es correcto eso. Lo correcto es que crea lo que Dios hizo con Abraham, riquísimo en oro, en plata, en ganado, dice la Biblia, Génesis 13. Y ese hombre que Dios lo hizo riquísimo, lo hizo porque él hizo una obra de fe, no una obra de la ley, es diferente. Él puso su fe en acción, esa sustancia lo impulsó a hacer algo, para que me entienda. ¿Qué hizo Abraham? Él sembró, él dio a un hombre llamado Melquisedec, y Dios como consecuencia lo hizo riquísimo. Riquísimo lo hizo Dios porque él le creyó. ¿Qué hizo este hombre llamado Abraham? En Génesis capítulo 12, después de que Dios le dio la palabra, él ofrendó un corderito para Dios. ¿Sabía que eso hizo Abraham? Levantó un altar, dice, es decir, ofrendó un corderito. Eso hizo Abraham. Entonces, mucha de la gran parte del pueblo de Dios no cree precisamente eso, que al ofrendar Dios se lo va a multiplicar. Pero 2 Corintios, fíjense bien lo que nos dice, 2 Corintios capítulo 9. Le voy a hablar de lo que significa la siembra o la semilla. Segunda de Corintios capítulo 9. Versículo 10, fíjense lo que dice. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra semilla o sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, es decir, aumentará los frutos de su justicia, perdón, y dice, pero también multiplicará, ¿qué? La sementera o la semilla, que es la misma. Dios multiplica la semilla. ¿De qué está hablando, hermano? ¿Que voy a sembrar frijol y Dios me lo va a multiplicar? ¿O voy a sembrar maíz y Dios me lo va a multiplicar? ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué semilla se trata? ¿De qué cree usted que semilla se trata? Si lee 2 Corintios capítulo 8, en el subtítulo ahí va a encontrar la ofrenda para los santos. ¿De qué está hablando? De ofrendas, hermano. ¿Qué significa ofrendas? 2 Corintios 8, capítulo 8, versículo 3. Pues doy testimonio, dijo Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿De qué está hablando? De dar. ¿Qué dar qué? Ofrendas, hermano. ¿Qué es lo que multiplica a Dios? La ofrenda, que la compara con una semilla. Dios la multiplica a través de la fe de usted. Si usted no tiene fe, pues mejor ni dé, porque su fe es la que lo impulsa a dar para que Dios multiplique. 2 Corintios 9, versículo 10. Da semilla a Dios al que siembra, pero también da pan al que come. Y ese mismo Dios que da semilla al que siembra y pan al que come, va a proveer, pero también, ¿qué dice? Va a multiplicar. ¿Qué es lo que multiplica a Dios?
La semilla. ¿Está captando? Está, cuando usted da para el reino de Dios, siembra, ¿qué es lo que hace Dios? Multiplica. ¿Estamos de acuerdo que multiplica Dios? ¿O no cree lo que dijo Pablo? Yo creo que Dios multiplica. Yo creo que Dios multiplica. Y vaya que he recibido milagros financieros. Acabo de recibir uno hace 3 semanas, un mes. Y ya me avisaron que ya viene el otro. Imagínense. Pero yo no quiero que nada más me esté funcionando a mí como pastor. Y créalo que no solo son las ofrendas de ustedes que me quedo con ellas. Ese no es mi milagro financiero. Se vendió un terreno que era mío, me lo dieron. Se está vendiendo otro terreno y me van a dar otro dinero. No me estoy enriqueciendo con sus ofrendas, yo créalo que no. Esas se separan para cuando se vaya a rentar el local que estamos buscando, ¿ok? Lo estamos guardando para cuando hay oportunidad de pagar algo de publicidad o lo que sea. Dios ya me dio un milagro el mes pasado y ya está a punto de manifestarse el otro. Yo no pienso cómo lo hace Dios, solamente Dios lo hace. Dios nos multiplica lo que sembramos. Crea lo que Dios lo multiplica. Entonces, trate de vivir por su fe, no viva por la fe de los demás. Si no, al rato va a estar viviendo por la fe de los demás. Hermanos, préstenme porque no tengo. ¿Por qué no tiene? Porque no sembró. Usted siembra, Dios se lo multiplica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no tenemos a veces? Porque a lo mejor no hemos sembrado lo suficiente. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 22. Es una ley espiritual el sembrar. Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, fíjense lo que dijo Dios en Génesis 8, 22. Mientras la tierra permanezca, no va a cesar o terminar la semilla o sementera y la siega, que es la cosecha. Sementera significa semilla o siembra y la siega significa cosecha. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Mientras la tierra permanezca, no va a cesar o no va a terminar la siembra y la cosecha. Y luego lo comparó, fíjense, con el frío y el calor. Una pregunta le voy a hacer a usted. ¿Verdad que el frío y el calor nunca han terminado durante tantos años? ¿Verdad que el día y la noche usted lo está viendo cada día? ¿Sí o no? ¿Verdad que el invierno y el verano lo estamos viendo continuamente? Si no ha terminado el invierno, el verano, si no ha terminado el frío y el calor, si no ha terminado la noche o el día, significa que tampoco ha terminado la siembra y la cosecha. ¿Correcto? Si usted ve cómo oscurece y pasó toda una noche, usted ve cómo amanece otro día, ¿qué cree que significa eso? Que Dios mismo le está diciendo, le está recordando a través de esas noches, esos días, a través del frío, el calor, a través del verano, el invierno, que también la siembra no ha terminado. Lo que pasa es que muchos nos hacemos como que no oímos y creemos que, ok, sí veo que oscurece y amanece, pero no creo en la ley de la siembra y la cosecha. Bueno, es muy respetable y nosotros lo respetamos. Si usted no cree, lo respetamos, pero por favor no se ande quejando de que no funciona el evangelio. No se ande quejando que Dios no prospera. No se ande quejando por el amor de Dios. Por eso es importante que usted le crea. Marcos capítulo 4. Es importante que le creamos a Dios en eso. Mateo, Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 26. Jesús comparó la semilla de mostaza, lo comparó con el reino de Dios. ¿Sí sabía usted que comparó una semilla natural de un grano natural? Lo comparó con el reino de Dios. Fíjense, Marcos 4, 26. ¿Ya lo tiene? Decía además, está hablando Jesucristo con estas palabras, decía además, así es el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? De un reino, ¿verdad? Así es el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo es el reino de Dios, Señor Jesucristo? A ver, explícanos. Como cuando un hombre echa semilla, ¿dónde?
en la tierra. Así es el reino de Dios, así lo comparó el reino de Dios, ¿estamos de acuerdo, verdad? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sabía que esa es una ley espiritual? Que cuando sembramos, no sabemos cuando la semilla cae en tierra. El agricultor siembra y no anda pensando a ver cómo le va a hacer la semilla para que salga el primer brotito. Él siembra la semilla y sabe que en un momento va a brotar. No sé cómo le hará la tierra, pero va a brotar esa semilla. Eso es lo que hace un agricultor natural. ¿Sabía? ¿Sí o no? Eso es lo que es un agricultor natural. Pero esa semilla que se siembra en una tierra, Dios lo comparó, Jesús lo comparó al reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Dice, es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, que duerme, se levanta de noche y de día, es decir, pasa tiempo. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, no anda averiguando cómo el granito, a ver, el granito, a ver, ¿cómo le vas a hacer para que luego brote, para que luego empiece a salir el retoñito? O sea, no anda pensando en eso, él nada más echa la semilla y sabe que en un momento va a salir fuera, ¿sí o no? Con un brotito. Y luego ese brotito va a crecer y luego va a dar, si es maíz, pero luego va a dar sus mazorcas, ¿no? Sus elotes. Y otros se los van a robar y se los van a asar allá por allá. No, eso no dice. Luego dice el 28, porque de suyo lleva mucho fruto, lleva fruto la tierra, de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Fíjense lo que dijo Dios, está hablando de un grano de mostaza, habló. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha o la siega ha llegado. Es decir, no hay alguien que haya sembrado en el reino de Dios que no, en un momento dado, no comience a dar frutos. Pero muchos siembran el día de hoy y ya quieren que la semana que entra ya se ve el milagro financiero. Hermano, no funciona lo que usted me está diciendo, porque hace 15 días yo sembré y no vi el milagro. Eso no dijo Jesús. Dijo, fíjense lo que dijo Jesús, duerme, dice el 27, es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme, se levanta, de noche y de día, y no fue una noche nada más, ni fue un día. Y da semilla, brota, crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, pero dice primero hierba. ¿Qué significa primero hierba? Primero el retoñito, para que me entiendan. Primero hierba, luego ¿qué más dice? Luego espiga, después grano, que llenó en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. O sea, no cosecha de la noche a la mañana. ¿Está correcto? No cosecha de la noche a la mañana. Esa es una ley que usted debe entender. Siembra, y el apóstol Pablo comparó a la semilla como una ofrenda. El que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará. Va a proveer él para que usted coma pan, pero le va a dar semilla para que usted siembre. Usted sabe qué hace con esa semilla, si la siembra o se la come. Tiene las dos opciones, o se la come. Una semilla que no se siembra, ¿usted cree que va a dar fruto? ¿Quién es un agricultor natural que siembra, sabe que va a producir una semilla, eso no? Siembra 3 granitos de maíz o 4 granitos, es lo que siembran para una planta de 3 o de 4. Pero ¿cuántas elotes cree que sale o granitos en un elote? Muchísimos, ¿verdad? ¿Sí o no? En una espiga de trigo igual lo mismo de mostaza. Es decir, hay multiplicación, ¿correcto? Y Jesús comparó el reino natural, es decir, la semilla natural, con el reino de Dios. Es como cuando un hombre siembra semilla en la tierra, pero ese hombre espera que la semilla produzca, se multiplique, porque de hecho se va a multiplicar. Es decir, no va a sembrar una semilla de maíz, 3, 4 semillas de maíz, y va a cosechar 4 semillas. No es así, ¿verdad que no? Si en el mundo natural no sucede así, tampoco en el mundo espiritual. Porque ¿qué cree? Dios es fiel y Dios multiplica aún más que lo natural.
Él dijo al 30, al 60 y al 100. Miren, Marcos capítulo 4, ya vamos a terminar con esto. Marcos capítulo 4, versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, a los seres humanos también los comparó con terrenos o con tierras, donde se siembra una semilla que es la palabra de Dios y fructifica. En unos al 30, en otros al 60 y en otros al 100. ¿Por qué cree que Jesús nos dijo al 30, al 60 y al 90? ¿Por qué cree que no dijo? ¿No es la lógica natural eso? ¿No cree que es la lógica natural? 30, 60, ¿y por qué se pasó al 100? ¿Por qué cree? Eso significa que los números de Dios no son los números de su mente humana. Dios no trabaja de acuerdo a la mente humana, a la mente escasa humana, o a la mente finita humana. Dios, la mente de Dios es una mente infinita. Usted siembra y dice, ¿cuándo voy a cosechar? Pero Dios no ve así. Dios no lo ve así. Es decir, Dios no multiplica tampoco como multiplica lo natural. Esto es, no debe pensar usted cómo le va a hacer Dios para multiplicar lo que usted siembra. No debe de usted pensar cómo le va a hacer Dios, pero sí debe creer que Dios lo va a hacer. Como la otra vez le explicaba, cuando nos subimos un carro no me pongo a pensar yo, a ver, las válvulas van subiendo, bajando, para que el motor de mi carro funcione así para subirme. No, yo solamente sé que funciona mi carro. Me subo en él, lo prendo y se va para adelante, ¿no? Entonces fíjese bien, no quiero pensar cómo trabaja el motor de un avión, solamente me subo al avión y me traslado de un lugar a otro. Eso es lo que sucede. ¿Por qué sí pensar que Dios, a ver, Dios mío, ¿a quién vas a utilizar? ¿O dónde vas a o alguien me va a dar un terreno? ¿O voy a heredar un terreno? ¿Cómo le vas a hacer, Dios mío? No, no debemos de pensar eso. Dios lo va a hacer, de una manera o de otra. Pero Dios va a multiplicar lo que usted siembra. Es decir, en pocas palabras, la cosecha o la multiplicación es un acto milagroso de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero sé que lo va a hacer. Yo solamente sé que lo va a hacer. Así como creó los cielos y la tierra. ¿Cómo cree usted que creó los cielos? Por la palabra y la fe. Él lanzó la palabra y empezó a formarse cosas. Hágase la luz, se hizo la luz. Los árboles del campo que den fruto y empezaron a dar fruto, los árboles del campo. ¿Cómo lo hizo Dios? De la nada, de lo que no se veía. Y vamos a concluir con este texto bíblico, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, fíjense bien. Póngase muy listo con este texto. Para que capte que lo que Dios multiplica, o el milagro de Dios, o los milagros de Dios, son algo que nuestra mente humana a veces no lo entiende. Pero no porque no lo entienda nuestra mente humana, no significa que Dios no hace milagros. Ese es problema de mi mente, no de Dios, me explico. ¿Cómo Dios sana a una persona de un cáncer? No lo sé cómo lo hace. ¿Sí o no lo hemos visto como personas con pies planos se les hace el arco? ¿Sí, aquí los hemos visto, lo hemos grabado en video. ¿Sí o no? ¿Cómo Dios les hace el arco? No sé. ¿O usted lo sabe? No sé cómo lo hace, no sé si el Espíritu Santo, no sé si tenga manos o cómo, yo sé que su poder lo hace. ¿Sí o no lo hemos visto cómo se están haciendo los arcos? Niños, una vez pasó un niño allá cuando estábamos en Hidalgo, la mamá tenía un niño con pies planos, a ver, pásale frente, cree que Dios le hace un arco, pues declara el arco y pásale frente. Cuando le quitó el zapato estaba hecho el arco, un arcote que estaba hecho en sus pies. El niño toda la vida, mi esposa era de pies planos, también se hizo un arco. ¿Cómo lo hizo Dios? Pues no me interesó cómo lo hizo, lo único que me interesó es que lo haya hecho. ¿Sí o no? ¿Cómo Dios restaura un órgano dañado de cáncer? No sé cómo Dios lo vaya a hacer, pero sé que Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo hace? No sé. ¿Cómo opera ese poder? Pues conocemos que es a través de la fe, ¿verdad? Pero ¿de qué manera le hace? A ver, Dios, a ver, vas poniendo célula por célula. No. ¿Cómo le vas haciendo para hacer el arco en ese pie? No sé cómo lo hace, pero sé que lo hace a través de su poder. Igual en la prosperidad financiera. Usted no se ponga a pensar cómo lo va a hacer Dios, solamente crea que Dios lo va a hacer. Y eso es fe.
no utiliza su sentido natural, su vista, no utiliza sus oídos, no utiliza nada natural, utiliza lo espiritual solamente para hacer sus milagros. Hebreos capítulo 11, termino con esto, miren, fíjese bien. Versículo 1 y 2 y el 3. Hebreos capítulo 11 del 1 al 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay una Biblia por ahí que dice, la Biblia Peshita dice, que la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran una realidad. La fe, fíjense, la fe es la convicción de las cosas que se esperan. Estar plenamente convencido de que algo viene, eso significa. La fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran una realidad. Y es la revelación de las cosas que no se ve. Es decir, la fe significa que usted está plenamente convencido, que su corazón lo cree, plenamente convencido de que ya Dios le dio la multiplicación de lo que usted siembra. Usted está, no lo ve, no la ve, pero está plenamente convencido que es una realidad. Correcto. Plenamente convencido que es una realidad. Y luego dice el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjense, ¿qué es lo que pasaba con los antiguos? Daban buen testimonio a través de la fe. Por la fe, dice el versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, por la fe entendemos, lo entendemos. ¿Usted cree que si usted hubiera estado habitando en esa época que Dios hubiera estado haciendo el universo, por ejemplo, Dios lo hizo primero al ser humano, un ejemplo, que lo hubiera hecho, ¿no? Y lo dejó por ahí volando en el espacio. Y que usted, a ver, para poder creer Dios que tú eres Dios y que eres todopoderoso, a ver, para creer que tú eres Dios, a ver, quiero ver cuando estés formando la tierra, los arroyos, los árboles, quiero ver Dios. ¿Por qué cree que no hizo primero al ser humano? ¿Por qué cree usted que no lo hizo primero al ser humano? Para que viviera por fe, creyendo que Dios había constituido el universo. Por eso primero hizo el universo y luego hizo al ser humano. Para que creyese que si estamos habitando en esta tierra fue creada por Dios a través de lo que no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? Su palabra. No se veía, Dios estaba diciendo hágase la luz y se estaba creando la luz. Y yo lo creo por la fe. No me tocó ver esa acción, pero yo lo creo por la fe que tengo en ese Dios todopoderoso. ¿Por qué pone Dios arcos en unos pies? ¿Por qué Dios sana a un enfermo de cáncer? No lo sé. A lo mejor mis ojos naturales lo ven, pero si en el momento no lo ven, no significa que no sanó. Sí sanó la persona, no lo vieron mis ojos, pero ¿cuándo se va a reflejar? Cuando se haga un análisis de que su órgano, Dios lo creó nuevo. Asimismo opera el poder de Dios también para prosperar. No lo veo, no tengo que verlo, no tengo que ver las circunstancias, solamente sé que Dios lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, ni me interesa cómo lo va a hacer, pero sé que Dios lo va a hacer, que Él me va a multiplicar lo que yo siembre. ¿Correcto? Entonces vamos a poner de pie y darle gracias a Dios por su palabra. Y eso es la fe. Creer lo que solamente es para personas que creen. Mire, la palabra de Dios es solamente para creyentes. ¿Cuántos saben que es para creyentes? Si usted no cree, yo le recomiendo que no siembre en el reino. Si fuera otro pastor que quisiera su lana, le dijera, siémbrele, de todo le va a funcionar. No le va a funcionar. No le va a funcionar porque eso tiene que salir de su corazón. Si usted da para el reino es de su corazón, no puede salir de su mente, no puede salir de su mente ni de su cuerpo. Tiene que salir de su corazón. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, mi Dios. Yo creo, Señor, que tú eres un Dios prosperador. Yo creo que eres un Dios de milagros, de señales y de maravillas. Yo creo en el poder de tu palabra, mi Dios, que tú has creado el universo, Señor. Que tú has creado el universo a través de esa sustancia, Señor. A través de tu palabra, que no se ve, Señor, pero creo a través de la fe que fue constituido por ti.
Y así como tú comenzaste, Dios, a constituir el universo a través de tu poder y de tu palabra, Señor, yo creo que también eres poderoso para multiplicarme, mi Dios, multiplicar lo que yo siembro en tu reino. Tú comparaste ese reino, Señor, natural con el reino de Dios, y yo creo, como dice Mateo capítulo 6, busco primeramente tu reino y todas las cosas me son añadidas, Padre. Las cosas naturales, las cosas materiales me son añadidas, porque primero es tu reino, mi Dios, para mi vida. En el nombre de Jesús yo creo que siembro y que tú me multiplicas al 100 por 1 y 1000 veces más, Señor, lo que yo siembro, porque eres un Dios milagroso, eres un Dios poderoso, eres un Dios que nunca falla, eres un Dios que siempre me ha dado todas las cosas, y yo creo que ahora en abundancia las podré vivir, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Yo creo que eres mi Salvador, pero también creo que tú moriste, Señor, para llevar la maldición de la enfermedad. Yo creo que también moriste para llevar la maldición de la pobreza, Padre. Te doy gracias, Jesucristo. Gracias porque me has dado todas las cosas en abundancia. Y yo creo que si yo siembro en tu reino, Señor, como tú comparaste ese reino, yo creo que si yo siembro, tú dijiste que daba semilla al que sembraba y pan al que comía. Por lo tanto, yo creo, Señor, que tú me multiplicas 100 veces más en el nombre de Jesús. Porque los números tuyos, Señor, no son los números que registra mi mente. Yo creo que si yo siembro, veré esa cosecha multiplicada en abundancia en el nombre de Jesús. Y yo, Señor, lo hago porque creo en tu palabra. Creo que como prosperaste a Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, David y todos esos hombres de la Biblia, Señor, yo creo que tú hiciste milagros extraordinarios cuando Isaac estaba sembrando en una tierra de escasez y pudo cosechar al 100 por 1. Yo creo que también lo puedes hacer en este tiempo conmigo, con mi familia, con mi trabajo, con mi negocio, en el nombre de Jesús. Yo creo en un Dios sanador, libertador, prosperador. Te doy gracias, Señor. Gracias porque sé que no viviré siempre en la misma circunstancia, porque tengo siempre la esperanza viva de que tú te vas a manifestar en esta tierra y yo podré reinar en esta vida, como dice Romanos 5:17. Si por la transgresión de uno, Señor, vino la maldición de la pobreza, yo creo también que por la justicia de uno llamado Jesús, también va a venir, Señor, la vida, Señor, a esa tierra, la vida en abundancia a través de ti, Jesús. Gracias te doy, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas. En el nombre de Jesús yo me declaro próspero. Dígale usted: yo me declaro próspero en el nombre de Jesús. Yo creo que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo creo que veré en esta tierra la multiplicación que tú prometiste, Señor, en 2 Corintios 9:10, porque tú das semilla al que siembra y pan al que come. Yo creo que vas a multiplicar mi semilla en el nombre de Jesús. Si alguno viene enfermo, yo quiero que usted vea que Dios hace milagros.